Vivimos en una era donde la genética determina desde qué comemos hasta la manera de combatir a enemigos microscópicos. Una era donde se puede editar el ADN como editas un video. Pero nada de eso fuera posible si no se hubieran sembrado las bases de la misma gracias a un monje austriaco que en su jardín permitió entender las leyes que rigen el proceso genético. Hoy repasaremos las bases de la historia de Gregor Mendel. ¿Quién fue Gregor Johann Mendel? Fue un monje austriaco que él específicamente pertenecía a la orden de los monjes agostinos. Y además de, obviamente, sus labores como monje y de sus conocimientos de teología, este señor sabía de matemáticas, sabía de física y sabía de ciencias naturales. Esto fue muy importante porque fue reflejado en sus trabajos. Vamos a tener que él desarrolló una serie de experimentos desde los años 1856 al 1864, donde utilizó específicamente una planta de la especie Pisum sativum, es decir, la planta de los guisantes. Y esta planta, él analizó varias características de la misma, las flores, los frutos, los tallos, pero en especial se concentró en los frutos que están en las vainas, ya que eso fue que le dio específicamente la mayor clave para sus experimentos. Él realizó con esos guisantes que están dentro de ellas toda una serie de cruces que permitieron determinar cuáles rasgos hereditarios eran los más comunes, a los que él llamó dominantes, y cuáles eran los menos frecuentes, a los que él llamó recesivos. Y como consecuencia de esos cruzamientos, él llegó a unas conclusiones. Esto es importante señalarlo porque Mendel nunca se propuso crear leyes, como son conocidas hoy en día sus conclusiones, que posteriormente, con el correr del tiempo, dichas conclusiones se demostró que se cumplían para explicar de una manera general lo que es la herencia, fue lo que las elevó a leyes, pero él no se propuso eso. La primera ley se la llama ley de la uniformidad o de la dominancia, y su postulado es que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí y a su vez iguales a uno de los progenitores que es el poseedor del carácter dominante. La segunda ley o ley de la segregación. La misma postula los caracteres recesivos que al cruzar dos razas puras no se manifiestan en la F1 reaparecerán en la segunda generación, resultante de cruzar a los individuos de la primera generación. La tercera ley o ley de la herencia o segregación independiente de caracteres. Los caracteres que se heredan son independientes entre sí y se combinan al azar, es decir, a la suerte, al pasar a la descendencia, manifestándose en la segunda generación filial. Lo cierto del caso es que él publica su trabajo Experimentos sobre hibridación de plantas en el año 1866 ante la Sociedad Científica de Austria. Pero hay que decir que aunque el trabajo fue bien recibido, no por ello significó una revolución de las ciencias naturales en aquel momento. No fue que Mendel fuera enseguida ultra reconocido, Mendel, padre de la herencia, no. Simplemente, el trabajo muy interesante, pero como muchas cosas en la vida, archívese, Mendel fue por esto desaparecido de la historia por casi 50 años y lo cual pues fue muy lamentable. En el año 1900, tres científicos llamados Hugo de Vries, Carl Correns y Erich Schermack, debido a investigaciones sobre la herencia que estaban realizando cada uno por su lado, redescubrieron el trabajo de Mendel desconocido por 50 años, y es así como a partir de entonces Mendel es reconocido como el padre de la herencia. Y con esto me despido hasta el próximo video. No sin antes recordarles dejar su like, comentar, que ayuda mucho, y suscribirse activando la campanita para que sepas cuando publico nuevo video. Acá te dejo uno que podría interesarte. Por supuesto, y ante todo, gracias por su atención.